Bien, volvemos. Vamos a empezar a hablar sobre cómo trabajar con la pila, algunas consideraciones generales y después vamos a ir como a mencionar cómo trabajamos con a generar código para evaluar expresiones dentro de este marco de trabajo de la pila y el heap. Bien, entonces vamos a tener la pila, vamos a seguir trabajando con la misma idea. Recuerden entonces que la pila va a crecer de acá hacia acá, que vamos a tener en algún lado el tope de la pila. Y entonces vamos a introducir este concepto que se llama un segmento de pila o en inglés stack frame. Y entonces básicamente la pila sería como el nodo de la pila, se podría decir. La pila siempre va a funcionar en esos segmentos de pila. Cada vez que agrego un segmento va a tener ese tamaño. Y si ocupo más parte de la pila necesito agregar otro segmento de pila. Bien, entonces nosotros vamos a agregar inicialmente cuando inicia, escribimos el código. Y este pedazo de código sería para las variables globales. Variables globales. ¿Por qué lo ponemos ahí y no en el heap? Porque en realidad las variables globales existen durante toda la ejecución del programa. Entonces no se van a mover. Entonces las vamos a poner en un lugar fijo que no nos quite espacio del heap o del montículo. Y todo bien. Entonces recordamos que aquí abajo va a estar la base de la pila. Ese es un puntero de referencia. Nosotros ocupamos esos punteros de referencia y los segmentos de pila calculados con un tamaño fijo. Digamos, en este caso vamos a decir 10, que esto tiene un tamaño de 10 bytes. Solo por el ejemplo, obviamente son más grandes. Esto tiene 10 bytes, entonces yo puedo decir, ok, a partir de la base, ¿cuántos bloques para arriba? Entonces yo digo, bueno, son 8 bloques, 8 por 10, 80 y me puedo mover, puedo calcular los punteros. Puedo ir moviendo los punteros. Eh, Luego de eso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Pensemos en una función. Entonces voy a ponerla aquí en formato de Python. Voy a tener aquí un def. Pensemos en un factorial que es súper sencillo. Que el factorial recibe un número. Y listo, y el resto del código nos lo vamos a imaginar porque en realidad solo me interesa esa llamada. Que entonces cuando yo hago una llamada, ese es el def. Y entonces en algún punto hago, bueno, llame a factorial con un 18. Ok, entonces ¿qué va a hacer esta carajada? Va a llegar, va a agregar un nuevo segmento en la pila. Este segmento va a ser el de los parámetros. Y yo puedo calcular qué espacio y cuál es el parámetro porque yo sé cuántos parámetros, qué tamaño tiene cada parámetro y cuántos va a necesitar el factorial. Entonces ese código pues lo voy a poner cuando hago el código para la función, de cuánto me voy a referir. Luego, inmediatamente después vamos a completar un nuevo puntero que se llama la... Uy, quedó curva la linecita. Un nuevo puntero que es la base local. O sea, vamos a marcar este lugar y va a ser un puntero particular que se llama base local. O en Chinglish LB. ¿Okay? A partir de esa base local que hace referencia a nuestra función, nosotros vamos a tener muchas bases locales dentro. Entonces, acá voy a poner el código de las variables locales. Que de nuevo, cuando estamos recorriendo el árbol para generar código, entonces nosotros decimos, bueno, mi función tiene 18 variables locales, entonces las voy a escribir y eso voy a poner código especial para manejarlo con la pila. Pero en la pila entonces se va a acomodar así. Entonces aquí tenemos nuestras variables locales. Locales. Y ahí tenemos punteros, entonces vean que son punteros a partir de la base local y de nuestro tope de la pila. Pues el tope de la pila nosotros lo vamos a considerar ahí,
que es donde estamos trabajando. En realidad vean que nosotros vamos a trabajar con una función a la vez, porque aquí no estamos haciendo paralelismo ni nada sofisticado. Y vamos a tener un bloque adicional que es para cálculos temporales. ¿Cuáles son los cálculos temporales? Cuando estamos evaluando una expresión en una asignación. Digamos 3 más 8 por 7 o A por B más C. Entonces esos cálculos temporales se van a agregar acá. Cálculos temporales. Ok, esto es cuando yo hice la llamada. Él llega, ejecuta todo el código y por aquí abajo se encuentra un return de algo en realidad. Es nada más para dar el ejemplo. Cuando se encuentra ese return, eso quiere decir que él venía acá, ejecutó el factorial, salió por acá y va a seguir en la siguiente instrucción. ¿Eso qué quiere decir? Que este MAE se va a volar todo esto. Entonces hace los pops, bueno, estos cálculos temporales. Cuando terminó la evaluación de la expresión, me los volé. Y cuando terminé de calcular la función, hice el return, entonces me vuelo esta parte. Y obviamente el tope de la pila entonces vuelve a bajar por acá. Hay información adicional que se agrega ahí. Por ejemplo, los cuadros de la pila, digamos, nosotros lo explicamos de forma muy sencilla, muy simple, pero esos cuadros de pila llevan otras cosas adicionales. Por ejemplo, la dirección de retorno. O sea, dónde en el código es que tengo que devolverme, dónde está ese jump que tengo que hacer a esa área de memoria en particular. Tengo un vínculo dinámico, tengo las variables. Eh, Estos bloques de la pila, obviamente, estos segmentos de pila se asume que tienen una vida limitada. Y entonces eso es como lo importante, digamos. Esta parte de acá, de las variables globales, vamos a ver si puedo colorearlo. Eso sí es como importante o particular. Hace referencia a memoria estática. Eso es para variables globales o para literales. Incluso cuando estamos hablando de literales usamos un área de memoria adicional. Tenemos la pila, tenemos el montículo o el heap y tenemos un área especial para literales. Recuerden que cuando hablamos de literales, y voy a poner un ejemplo aquí abajo, es cuando yo tengo, por ejemplo, char asterisco, hola, igual, buenos días. Esta parte de buenos días que está acá, lo vamos a poner en un área de memoria que se llama literales y lo que vamos a devolver y meter dentro del hola es el número de la dirección de memoria de dónde quedó ese buenos días. Entonces igual pasa con las variables locales. Usualmente es en lenguajes tipados porque el compilador sabe cuánto espacio reservar, dónde va a estar y siempre se va a quedar ahí. Y es un área de memoria que no se va a mover para ningún lado hasta que termine el programa. Porque como es global, entonces desde que inicia hasta que termina, pues va a existir. Si es de alcance local, entonces hay que manejarlo eh, en el... Eso, ustedes entienden. En la pila. Bien, eso sería mayormente con respecto a esta parte. Entonces vean que nosotros ya tenemos más o menos una idea de cómo trabajar con la pila, cómo vamos a estar moviendo la pila y esas referencias. Estos punteros de la base local también tienen que estar almacenados en algún lado, pero esta área sería como la última que uno llama. Si dentro de la función factorial necesitamos llamar a otra función, entonces agregamos más stack frames ahí arriba con los parámetros, con la dirección de retorno. Que esto de la dirección de retorno es hacer el jump
a una etiqueta. Ustedes han visto que en ensamblador uno ponía una etiqueta que era como el nombre de la rutina que estaba haciendo, o el jump o el go to, no me acuerdo bien, digamos a fac, o cuando estamos haciendo ensamblador tenemos ahí como nombres XMP78. Esto al final resulta que es que el ensamblador, por si no se acordaban, lo cambia por una dirección de memoria que es el número de bytes donde está la instrucción a la que queremos ir. Bueno, eso se almacena también en este segmento de la pila. Vamos a dejarlo por ahí. Y en el siguiente video vamos a hablar un poquitito más de esta parte.